nuevo, bienvenidos a DCM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este reloj de Citizen, que es el modelo JY8037 John 50E de la familia Navihawk AT. Este reloj es un reloj totalmente en acero inoxidable con un negro ionizado. Muy hermoso el acabado del negro y la correa. Ya lo dijimos, es un reloj radiocontrolado. Además, otra de las funciones que tiene este reloj es la fecha en dos zonas horarias. Es digital. Tiene también el ajuste de la hora con el tiempo atómico sincronizado. Tiene un ajuste de 43 ciudades o zonas horarias. Maneja un calendario perpetuo. Además de un cronógrafo que mide una centésima de segundo con una capacidad de 24 horas. Tiene dos alarmas y el tamaño de la caja nos lo marca en 48 milímetros, además de que marca una resistencia de 200 metros contra el agua y maneja un cristal mineral antirreflejante, además de un anillo rotativo interno. Aquí podemos ver. Vamos a pasar a la medida de la correa, donde muchos clientes nos preguntan cuánto mide la correa. Ya sabemos que la correa es suficiente para cualquier muñeca de tamaño normal. Y bueno, aquí la correa nos está marcando 21 centímetros. ¿Okay? Significa que hay que llevarlo a un relojero una vez que lo adquieras, a que te ajuste la correa. Vamos a pasar ahora a medir la caja. Sí, se nos marca que tiene una medida de 48 milímetros. Y aquí los podemos ver los 48 efectivamente. Vamos a medir con la corona. A muchos clientes les importa este dato. Y se va a 52 milímetros el tamaño de la caja con la corona. Vamos a hacer un acercamiento para ver las funciones del reloj. Aquí podemos ver que la hora que marca las manecillas grandes te lo viene definiendo este horario. Aquí, por ejemplo, estamos con México. ¿Sí? Después acá tienes la funcionalidad en esta pantalla del lado derecho digital, donde puedes ver la hora de otra ciudad que tú quieras programar. En este caso está Roma y con su horario. Entonces esa es la habilidad que puedes ver dos ciudades. El horario principal está marcado por este pantalla digital del lado izquierdo, pero sí, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos una segunda ciudad que podemos tener la habilidad de ver la hora. Esto porque está en la función time. Vamos a pasar ahora a programar el calendario y en esta parte es donde lo vamos a ver. Para pasar al calendario, aquí viene la función cal, entonces tenemos que pasar de time a cal. Vamos a sacar una vez la corona, giramos al calendario, volvemos a meter y aquí ya estará la fecha entonces. Viene el mes, el día, el mes, número de día y el día en nombre, si el lunes, martes, obviamente esto está en inglés. Después tiene la función de timer también. Vamos a volver a sacar la corona una vez, giramos hacia el timer, volvemos a meter y aquí vemos donde ya está nuestro timer. Tiene una duración de 99 minutos. Empieza a correr y va disminuyendo obviamente hasta que se acaban los 99 minutos o donde nosotros gustemos parar. Ahí lo paramos y lo reiniciamos. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a la función de calendario, perdón, de cronómetro, que es la que sigue, CHR. Volvemos a jalar una vez la corona, giramos hacia el cronómetro y volvemos a meter. ¿Sí? Iniciamos con el botón superior derecho y aquí están nuestros
segundos como van avanzando, nuestra décima de segundo y como mencionábamos un límite de 24 horas. Volvemos a parar, reiniciamos. Tiene también la función que viene acá en la parte de arriba y está parando en este caso la manecilla, es la WTS, que se le llama el ajuste de la hora mundial. Después, posteriormente, viene la alarma 1 y alarma 2, que son totalmente ajustables. Volvemos a sacar la corona. Me voy a pasar, esta es la alarma 1, a la alarma 2. Guardamos. Y bueno, aquí nosotros la programamos. Al sacar la corona 2 veces es donde empiezas a hacer la programación de estas funciones. Ahí va una, ahí va 2. Y si se fijan, ya me está diciendo si quiero encenderla o apagarla. Ahí está prendida. Vamos a pasar a la hora. Te dice dónde la quieres y aquí ya podemos empezar a cambiar la hora con el giro de la corona. Igual estos con los minutos. Giramos y empieza a cambiar. La programación es muy sencilla. No tiene gran cosa. Volvemos a meter la corona y ya está programada lo que es la alarma número 2. Y después viene acá la función que se llama RXS. Volvemos a jalar la corona una vez, bajamos y metemos. Esta función lo que nos indica es cuando quieres que el reloj busque la señal atómica una vez al día. ¿Qué significa esto? Todos los relojes atómicos vienen programados para que a las 2 de la mañana en forma automática busquen la señal y se sincronice el reloj con la antena atómica más cercana. En este caso, la de nosotros que estamos en América está en Fort Collins, Colorado. Abarca todo Canadá, todo Estados Unidos y todo México. Si tú quieres programarla a una hora diferente, volvemos a jalar 2 veces y aquí te va a dar los horarios para que tú lo puedas ajustar. Vamos a pasar a dejarlo en la función time. Okay. Aquí podemos ver que es un Citizen Eco Drive, nos marca la carátula, viene la resistencia de 200 metros, ya verificamos aquí todas las funciones y ahora vamos a pasar acá en este dial izquierdo, podemos ver el nivel de carga, maneja 4 rayitas, ahorita está en el número 2, entonces significa que le falta un poco más de exponerlo a la luz para que tenga mayor carga. Nosotros podemos ver aquí en la parte de abajo que dice Estados Unidos, USA, Europa, China y Japón, que son las antenas, las 5 antenas que busca este reloj o en las 5 zonas donde busca la sincronización del reloj. Si nosotros le picamos al botón inferior, lo que va a hacer el reloj es empezar a buscar su antena más cercana para empezar a coordinar, ¿sí? Ahorita termina y se devuelve. Otra función de este botón superior es la luz de la parte digital. Si vemos ahí se encendió. Okay. Tenemos el anillo interno rotatorio donde vienen medidas para los pilotos, el consumo de combustible, ya sean libras, galones, distancias también, kilómetros, etcétera. Con este botón es con el que puedes girar tu anillo interno para empezar ese tipo de mediciones. También tenemos lo que es el dial superior central, donde marca el tiempo del UTC, que es la unidad de tiempo central. Es con la que todos los relojes se ajustan. Y nuestro dial de acá de la parte derecha, pues nos marca el tiempo en 24 horas. Para decirnos si es de día o de noche. Es todo lo que les puedo decir de este reloj. Permitir darle una vuelta para que lo vuelvan a checar a nivel de detalle. Aquí es donde tiene este reloj su botón de seguro para abrir. Se fijan. Okay.
la parte trasera, como ya sabemos, ahí vienen todos los datos técnicos del reloj, viene su calibre y con ese podemos localizar, si es necesario, vía online, los instructivos del reloj. Como ya saben, nosotros somos DSM Store, somos distribuidores autorizados en México y tu reloj viene con un instructivo y con una garantía de 5 años de Citizen México. También incluye su caja EcoDrive, me voy a permitir pasarla por aquí. Okay. Hacemos envíos express a todo México, además de que también tenemos clientes en todas partes del mundo. Manejamos los métodos de pago más seguros a nivel mundial, tenemos más de 10 años de experiencia y queremos agradecerles que hayan visto este video. Si nos pueden dar un like o inscribirse al canal para ver próximas publicaciones. Muchas gracias y bye.